Hola a todos. Comenzamos a estudiar física cuántica. Es el último de los bloques que entra en selectividad. Para estudiar esta parte del temario voy a ir haciendo pequeños vídeos sobre los conceptos que vosotros os estáis estudiando del libro de clase durante estos días de clase no presenciales. La primera pregunta es la crisis de la física clásica. A finales del siglo XIX, los científicos seguían investigando y observando diferentes fenómenos, pero ya no eran capaces de demostrarlo haciendo uso de las leyes que conocían hasta aquella época. Esas leyes eran básicamente la mecánica clásica y la teoría ondulatoria. Hasta finales del siglo XIX, las partículas y las ondas se consideraban entes totalmente diferentes. Algo se consideraba que era onda o era partícula. Por ejemplo, nosotros hasta el año pasado hemos estudiado qué ocurre con un cuerpo pues cuando se ejerce una fuerza sobre él, cuando se lanza con una determinada velocidad o se deja caer, cuando se mueve de una determinada manera. Conocemos condiciones iniciales y como sabemos cómo van a variar, valga la redundancia, las variables mediante haciendo uso de las leyes de la mecánica clásica, en nuestro caso casi siempre las leyes de Newton, somos capaces de saber qué va a ocurrir con ese cuerpo pasado un tiempo. O hace poquito hemos estado estudiando las ondas, que son entes físicos que hemos visto que se pueden propagar por diferentes medios, incluso materiales, incluso por el vacío, y que transportan energía y cantidad de movimiento. Y además eran capaces de experimentar fenómenos raros como la difracción o la polarización. Este comportamiento pues viene determinado por la teoría ondulatoria de Huygens y por la teoría electromagnética de Maxwell. Pues llegó un momento a finales del siglo XIX que ya estas leyes pues no valían para explicar lo que los científicos estaban investigando. Uno de estos ejemplos es la difracción de neutrones. La difracción de neutrones hicieron para ello un experimento en el cual se lanzaba cantidades de objetos contra un obstáculo que tenía un orificio con un tamaño del orden de magnitud que el objeto lanzado. Y sus impactos se observaban en una pantalla que estaba por detrás de este obstáculo. Hicieron dos experimentos, lanzaron canicas en una de los obstáculos y neutrones en otro. Con el de las canicas, pues solo las canicas que llevaban la dirección del orificio fueron las que pasaron por él e incidieron en la pantalla. No hubo nada especial y su comportamiento estaba totalmente descrito por las leyes de Newton. Pero cuando se lanzaron neutrones, ocurrió algo que no era lo esperado. Igualmente, pues pasaron los neutrones que llevaban la dirección del orificio, pero cuando pasó por el orificio incidieron en la pantalla, pues observaron algo que no era lo lógico. Se observó una figura de difracción. Como hemos estudiado en el tema anterior, las figuras de difracción son típicas de las ondas, no de partículas. Entonces ya empezaron a pensar los científicos que estaba ocurriendo algo extraño. Entonces los neutrones son partículas, son ondas, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Ya la física clásica, como hemos dicho, pues no era capaz de explicar todas estas preguntas que tenían los científicos y se dio lugar a la física cuántica. Este fue uno de los experimentos o de las observaciones que originaron esta crisis de la física clásica, pero no es el único. Algunos de ellos vamos a estudiarlo a lo largo de este tema, pues son, por ejemplo, el primero, la forma de emitir radiación que tienen los cuerpos en función de su temperatura. No emiten esa radiación de la forma que todos esperamos, de acuerdo con la mecánica clásica. Lo estudiaremos en la siguiente pregunta. Los espectros discontinuos, como interacción entre la materia y la radiación, los espectros que emiten
los diferentes elementos de la tabla periódica, como hemos visto durante todos estos cursos anteriores, son como rayitas verticales de colores, ¿vale? Pues la física cuántica explica a qué se deben esas rayitas y esos colores. El comportamiento de la radiación electromagnética en el efecto fotoeléctrico. Este es otro de los temas que vamos a ver, muy importante para los problemas sobre todo de selectividad, que cuando la luz incide con una determinada energía sobre determinados metales ocurren cosas diferentes a lo que nos diría la mecánica clásica. El comportamiento ondulatorio de las partículas materiales, planteado por Louis de Broglie, este es el que nos explicaría lo que está ocurriendo con los neutrones, el ejemplo que acabamos de ver. Otro tema sería la imposibilidad de medir alguna propiedad del denominado éter cósmico, que cuestionó su propia existencia. Esta parte del éter cósmico se estudia en la parte de relatividad, que no entra en selectividad. Cuando los científicos estudiaron la luz, la óptica, pues pensaban que igual que cuando tiro una piedra a un estanque se producen ondas, pero porque existe agua, es decir, porque existe un medio mecánico por el cual se va transportando esa energía, pues obligatoriamente debía de existir algún material mecánico, algún medio mecánico por el cual la luz se podía transmitir. Entonces pensaron en el éter cósmico. Realizaron diferentes experimentos, pero todos los experimentos fracasaron. No hubo ninguno que pudiera demostrar que el éter cósmico existía. Estos científicos quedaron muy frustrados en un principio, pensando que sus experimentos habían fracasado, pero realmente lo que habían ellos demostrado es que el éter no existía. Es decir, fue un gran avance en el mundo de la física ese fallo en sus experimentos. Y ya por último veremos un poco de mecánica cuántica, que es la que nos describe el comportamiento de los denominados entes cuánticos, de estos entes muy, muy, muy pequeños, fotones, átomos y partículas subatómicas, para los que la calificación de partícula u onda carece de sentido. Veremos que tiene un comportamiento totalmente anómalo. Esta mecánica cuántica, esta teoría, fue desarrollada entre los años 1925 y 1930 por los físicos Niels Bohr, Heisenberg, Rödinger y Max Born. Vale, pues nos vemos pronto. Hasta luego.